Nuevamente, gracias por participar de este espacio que tiene como nombre Agenda Cannabis. Agendacannabis.com.ar puedes ingresar para saber qué es lo que sucede, qué es lo nuevo dentro de la industria canábica. Tenemos un ciclo de entrevistas con los diferentes actores dentro de la industria y cada uno haciendo su aporte. Hoy tenemos una entrevista con un biólogo, creo que va a ser una entrevista más que interesante, pero vamos a ver si ya podemos buscarlo. Les recuerdo, pueden ingresar a agendacannabis.com.ar. A ver, tenemos muchos. Acá está. Ahí está. A ver el doc, si está ahí, ya le enviamos la invitación. Recuerden, agendacannabis.com.ar para, inclusive envíen información que nosotros lo vamos subiendo, lo vamos viralizando. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y ahí creo que ya tenemos a nuestro invitado. Ahí. Doc, Ahí está. ¿Qué ¿cómo, tal? cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. A ver si me acomodo un poquito. Bueno, Ah, perfecto. Eh, Doc, por favor, presentate formalmente porque siempre hay nuevos. Esta industria crece tanto que día a día encontramos nuevas personas que quieren información. muy bien. Bueno, mi nombre es Luis Acosta, biólogo, oriundo de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, aquí nomás, en la vera Sí. del río Paraná de las Palmas. Me recibí de biólogo hace muchos años en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Trabajé con abejas, comportamiento, formación de memorias, propagación de la información olfativa dentro de las colmenas. Tiempo después inicié mi formación doctoral en la Facultad de Medicina también de la Universidad de Buenos Aires, dentro del grupo de neurociencias de sistemas, en el Laboratorio de Formación de Redes Neurales, en el Instituto IFIBIO del CONICET. Parte de mi formación doctoral la realicé en el Departamento de Neurocirugía en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Me dediqué a estudiar principalmente mecanismos involucrados en procesos de regeneración del sistema nervioso y cómo nervios periféricos podían ingresar al sistema nervioso central y reconectarse, ¿no? Estudiar modificaciones genéticas en ciertos tipos de células que nos permitían manipular algunas conexinas y bueno, un poco la hipótesis era que se necesitaba un sincicio celular para que todo eso funcionara. Pasado el tiempo, se cruzó conmigo el cannabis terapéutico. Yo era usuario recreativo de cannabis, después discutimos si lo recreativo es terapéutico o no. Bueno, me atravesó completamente el cannabis, ¿no? Descubrir que de pronto tenía un potencial terapéutico era una novedad. Automáticamente fuimos a ver qué había publicado y había algún poquito, bueno, los famosos trabajos de Meyulán y demás. Y ahí empezó un poco una especie de repensarme a mí mismo en un montón de aspectos. ¿Por qué? Porque lo que se veía en la construcción de ese saber empírico popular, a través de los usuarios, el intercambio de aceite, la forma de mitigar el acostumbramiento o la tolerancia para todas las patologías que aparecían y demás, no se correlacionaba con qué, con la evidencia científica que aparecía en los papers, ¿no? Y el mantra era que no hay evidencia. Uf, ¿no? Entonces empezó a ser un poco fuerte esa lucha entre el Luis más duro, más académico, más cientificista, más valorativo del método científico, los estudios controlados y la única forma de generar conocimiento, a pegarme el golpe con la realidad y decir, bueno, lo que aprendiste en la facultad está bueno, no reniego de eso, pero bueno, Luis, hay otras formas también de generar conocimiento, sobre todo si hablamos de salud, ¿no? Y ahí atraviesa toda la cuestión Bien, que tiene que ver con, bueno, la validación del conocimiento y lo que implica un fármaco en el mercado y los millones y bien, millones y millones y bien. millones y millones de dólares que salen, ¿no? En esta pirámide de la industria canábica, ¿dónde ubicamos a un biólogo? ¿Dónde lo ubicamos al doc? En, Donde quiera. en- no, está bien, pero ¿dónde el... Porque hablaste sobre lo empírico, me parece más que interesante. Hace ya unos días que estoy escuchando
inclusive YouTube, algunas entrevistas tuyas, leyendo material y demás, y yo digo que vas a 180 kilómetros por hora con un manejo empírico y te chocas con algo que es lo científico. Pero a su vez el mismo científico choca con esa misma realidad. Contanos por favor un poco qué te sucedió con esto que recién decías. Bien, el, eh, leí y te escuché que estás totalmente convencido que el cannabis medicinal da resultado, pero por otro lado no hay esa evidencia científica que diga o avale o compruebe eso que recién comentabas. Bien. Bueno, ahí es donde te dije que yo empecé o entré en una especie de crisis. Siempre hago el chiste, si pudiera viajar en el tiempo y enfrento a Luis de hoy con el Luis de hace 10 años, bueno, nos sacaríamos los ojos, yo creo, ¿no? Pero bueno, ahí te digo, me repensé a mí mismo dentro del mundo científico académico, me fui alejando más de las ciencias más duras y acercándome a otras formas de indagar o de preguntar más propias de la antropología médica, ¿no? A través de entrevistas semiestructuradas, preguntarle a las personas básicamente cómo están. Pero para mí fue una sorpresa muy grande, sobre todo ver a médicos defendiendo esta cuestión de no hay evidencia, no hay evidencia, no hay evidencia. Pero amigo, vos sos un curador, no sos científico, ¿no? Y bueno, y ahí como todo se tergiversa y la ciencia como una expresión, o la medicina, perdón, una expresión de la ciencia, cuando empezás a entender que en realidad es una expresión del mercado. Haber pasado por la gerencia de vinculación tecnológica de CONICET, a mí me permite poder mirar a la cara a cualquier persona y decirle, mirá, un fármaco nuevo al mercado con fase 1, fase 2, fase 3, los preclínicos, te puede salir 500 millones de dólares, 600 millones de dólares, esas son las cifras. Entonces, ¿qué laboratorio, porque lo financian los laboratorios, va a pagar ensayos clínicos para demostrar que el cannabis funciona para dolor, o para cáncer, o para neurológicas, o para enfermedades inflamatorias, si después no te puedo vender la molécula? Ninguno. Entonces caemos en una trampa. Como la única forma válida de generar conocimiento son los estudios controlados por placebo o doble ciego, no, la verdad que no. Y sobre todo, insisto, cuando vos tenés que esto está motorizado por una industria que necesita beneficiarte de qué, de lo que te vende. Cuando entendés eso, decís, claro, soy libre, te liberás Ah, de un montón de ahora, conceptos, preconceptos que uno tenía, ¿no? bien, también me pareció interesante cuando haces un comentario que el hombre tiene, el hombre en la Tierra, estos millones de años y desde 1930 se comienza con la pastillita mágica y que hasta el día de hoy el gran negocio es varias pastillas mágicas para que, recién lo acabas de decir, porque ese es un buen negocio. ¿Dónde, porque recién comentabas, sos un curador, ¿no? Al médico. Uh ¿Y -huh. qué te dice el médico cuando un científico lo mira de esa manera y te escucha? Porque estás realizando, veo que estás realizando cursos, después me contarás quiénes son los que participan en los cursos, qué tipo de preguntas aparecen en los cursos, pero ¿qué te dice un médico? Cada vez hay más médicos en la industria. Pero hay un cambio de paradigma muy grande de Bien. cómo los médicos se paran. Y hay muchos médicos completamente desencantados de este sistema médico. ¿Sí? El que pretende, el que puede preguntarse, el que puede criticar la medicina ya dio un montón de pasos adelante. Y esto que los médicos son curadores, me lo decía una amiga médica. ¿Sí? Por eso yo lo Bien, repito. Y Eduardo Menéndez también lo menciona en gran parte de sus artículos, Eduardo Menéndez, antropólogo argentino, que es el que describe allá por los años 90 el modelo médico hegemónico, los modelos subalternos y las estrategias de autoatención, donde entra la categoría del cannabis, ¿no? Entonces, hay muchos médicos que lo entienden así y otros se ofenden, pero es un proceso, es un proceso. Es como la pastillita de Matrix, ¿no? Cuando te presenta la pastilla roja o la pastilla azul. Bueno, hay gente que no quiere ver porque todo su sistema de creencias se desmorona y hay gente que elige verlo. Y no es un problema. Esto siempre, a ver, con respeto se plantean estas discusiones, que están en el plano de las ideas que se discute de esa forma. Pueden ser discusiones acaloradas, a veces sí, y no está mal que así lo sean. Nunca se puede faltar el bien. respeto. Y siempre desde los intercambios y los contrapuntos se construye, ¿no? Porque si de pronto nos rodeamos siempre de gente que opina como nosotros, Seguro. Se aprende de las diferencias y no de las igualdades. exacto. Doc, recién utilizaste la palabra deber.
Y si te pregunto, estamos tomando un café y te digo, ¿qué ves en la industria? ¿Cómo ves este proceso? Si hay un freno de mano, si realmente aquel que cultiva, aquel emprendedor, aquel empresario, ¿cómo se está trabajando de manera, si hay un lenguaje y un trabajo unificado? Mira, yo soy bastante crítico de todo lo que se ha hecho con el cannabis en Bien, la Argentina, al punto tal que me alejé y me dediqué a estudiar profundamente los hongos, me aburrió mucho. Yo creo que se han hecho las cosas muy mal, que ha habido gente con capacidad de poder tomar decisiones que fue muy mezquina, muy mezquina. Es un mercado enorme donde todo el mundo puede participar, pero privaron otra vez agendas individuales donde ves si puedes hacer esto, registrar acá, ver allá, no, no cuentes. Y en el medio una incapacidad de nuestra clase política dirigente de poder gestionar. Es tremendo. O sea, es realmente penoso. Y uno ve historias de gente que creyó que iba a poder invertir en el cannabis y vendieron un terreno y ahorraron y quemaron los ahorros y pusieron $20.000 acá y se juntaron amigos y compraron y avanzaron y están todos fundidos. están todos, sí, gran Están parte, todos fundidos. y los que no están muy preocupados. Pero sin dudas. Y aparte, ojo, porque también uno desde la cabeza de los dirigentes políticos y su capacidad de gestión, tiene que poder ver un poquito más allá. El pescado se pudre por la cabeza. Y si el que te dirige no funciona, estamos listos. Hoy, por ejemplo, hay lugares en el mundo como Lesoto, por mencionar Sí, uno, en Sudáfrica, que es un reinado donde se planta cannabis, el clima es muy, 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 muy beneficioso, los costos de producción son muy bajos, de modo tal que el precio de venta final del cannabis es bajísimo. Y hay que entender que internacionalmente hoy ese centro se está levantando como un productor a nivel mundial. Y hay muchos laboratorios o fábricas que directamente se están yendo a instalar allá. Están rematando equipos en Colombia, rematando equipos en Uruguay, porque no puedes tener una lectura de lo que está pasando a nivel internacional. bien. Y eso es un problema. Y no es un problema del que decide emprender, che, nos jugamos acá con que no. Es un problema del que ordena. Si el que ordena no lo ve, y tenemos un problema. Bien, es interesante esta mirada crítica hacia la industria, me gustó. Ahora vamos a los hongos. Sí, el cannabis ya en la mentalidad de la gente tiene un concepto. En la palabra hongo ya se empieza. Yo me dedico a otra industria y estoy aquí porque mi familia se dedica, está en la industria y realmente juegan, ya hace muchos años, están muy involucrados con la industria. Y dije, yo me dedico a hacer entrevistas y otras cuestiones más, y dije, lo voy a hacer. Ahora, cuando hace parte de mi familia, comenzó ya hace unos años a hablar de hongos, y ahora cada vez está resonando más, contanos un poco la diferencia, quizás, eh, no tanto de beneficios, sino cuál es la diferencia, porque llega un momento que, como vos bien dijiste, lo, la inversión, que los hongos, ¿qué son? ¿Cómo se consumen? ¿Qué beneficios tiene? ¿Es hermano menor, hermano mayor del cannabis o no tiene nada que ver con la familia? Muy bien, bueno, son reinos separados. El Bien, reino fungi tiene su reino, la funga, bien, ¿no? Están dentro de las células eucariontes, las que tienen núcleo, tenemos los hongos, los animales y los vegetales, bien, ¿sí? Los hongos son una cosa muy extraña, al punto tal de que tienen su propio reino. Tienen pared celular, como lo tienen los vegetales, pero la composición es diferente. La composición es del exoesqueleto de los insectos. Tiene propiedades únicas, únicas, únicas. Dentro del universo de los hongos, y esto se está expandiendo muchísimo también, y el cannabis tiene mucho que ver en esto, ¿no? Este cambio de paradigma, ¿no? A la hora de pararnos frente a la forma de atender los padecimientos, es una avenida que asfaltó el cannabis. Y bien, sobre eso hoy estamos construyendo. Por eso ha avanzado tanto también el tema de los hongos, no solo los psilocibios, sino también los adaptógenos. Y ahí tenemos también dos grandes discusiones, ¿no? Muy lindas, por cierto. Los hongos psilocibios tienen la capacidad de poder producir psilocibina. La psilocibina es un alcaloide derivado de las triptaminas, y las triptaminas provienen del triptofano. El triptofano es un aminoácido. Los hongos lo producen sobre
metabolitos. bien, Nosotros, por ejemplo, los seres humanos no, tenemos que incorporarlo sí o sí por la dieta. Nosotros del triptofano obtenemos la serotonina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el hongo produce estos alcaloides derivados de las triptaminas que son muy parecidos a la serotonina. Si uno compara la molécula, ¿sí?, y las ve, dice, che, son realmente muy, muy parecidas. La psilocibina en nuestro cuerpo se transforma, se metaboliza en psilocina, ¿sí? Y hay un cambio que es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la psilocibina se disuelve en agua. La psilocina se disuelve en grasas. Nosotros somos, ¿qué? Agua y grasa. Somos un pedacito de mar recubierto en teúmenos sí, que camina el sí, mundo. Afuera de la célula hay agua de mar, literal, hay cloruro de sodio. Adentro de la célula hay potasio. Y esa diferencia hace lo que la vida se sostenga, es maravilloso. Pero bueno, entonces, la psilocibina es soluble en agua. La psilocina es mira soluble en grasas. eso. Nosotros comemos la psilocibina, se transforma en psilocina y la psilocina puede atravesar las membranas biológicas fácilmente. Entonces puede llegar a la barrera hematoencefálica. Y ahí simular que es serotonina. Imita farmacológicamente Bien, a la serotonina, activando ciertos tipos de receptores, los 5-HT. ¿Sí? Otra particularidad que tiene la psilocina, y esto está siendo estudiado, y los trabajos que se publican a nivel internacional son impresionantes todo el tiempo, y en las mejores revistas del mundo. Algo que al cannabis le llevó mucho tiempo, a los hongos está llevando muy poco tiempo. Insisto, estamos caminando la avenida bien, asfaltada que asfaltó bien, el cannabis. interesante La lo, psilocina bien, la psilocina puede también ingresar a la célula, que eso la serotonina no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no puede atravesar las membranas biológicas, sí la psilocina, y activar receptores intracelulares. También hay un mecanismo novedoso que podría explicar eventos de neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, esta molécula tan maravillosa que aparece en estos hongos, que uno puede recolectar si los reconoce, porque ocurren en la naturaleza y son cosmopolitas, están en todo el mundo, mira, tienen la capacidad de estimular ciertas vías serotoninérgicas y restablecer pérdida de circuitos, ¿sí? Y eso tiene un impacto directo en condiciones que tienen que ver principalmente con salud mental, ¿sí? Y ahí se discuten dos grandes bloques, que son las macrodosis, son dosis fuertes de hongos con capacidades psicodélicas profundas, alteraciones de la conciencia y demás, o las microdosis, que son dosis pequeñitas, subumbrales, que no producen una alteración, pero sí esta activación de circuitos. El mayor corpus documental que hay respecto de los efectos terapéuticos de estas sustancias es en el contexto de la macrodosis. La microdosis hay investigadores que lo bien, discuten todavía. La bien, realidad es cuando vos lo ves a nivel empírico, los resultados se ven. Y lo que yo siempre discuto es los niños con autismo. bien. Se ven resultados muy, muy positivos en niños con autismo donde no hay un efecto placebo. Un niño con autismo no cree que la psilocibina le hace bien. Dejó los pañales y dejó los pañales. Empezó a hablar y empezó a hablar. No es que el chico cree que está hablando, ¿no? Muy interesante. Y por otro lado, algo que yo no manejo mucho es el mundo de los adaptógenos. Que otra vez, no son solo hongos, ¿sí? Hay plantas que son adaptógenas como la ayahuasca o el ginkgo biloba, que son elementos que se pueden utilizar para ayudar al cuerpo a adecuarse a una situación de estrés, es decir, eliminar el estrés del cuerpo. Como condición, no tienen que tener efectos secundarios, ¿sí? Bien. Porque la psilocibina podría ser un ¿qué? Un adaptógeno. ¿Por qué? Porque me ayuda a mitigar el estrés, porque reduce depresión, reduce ansiedad, por ejemplo. Si me quita la ansiedad, yo estoy eliminando estrés. Pero en altas dosis, tengo un efecto secundario muy grande, que es una alteración profunda de la conciencia, ¿no? Ahora quiero, es una clase magistral la que estás brindando y nuevamente gracias por este espacio. El, durante muchos años, pero muchísimos, cientos de años, el cannabis se aprendió a consumir, a tratar, a cultivar y demás. Cuando te escucho con el tema de los hongos, ¿es una alquimia especial? ¿Es más sencillo? ¿Cómo es el enfoque de aquel que dice, che, me gusta lo que está diciendo el doc, pero lo dice de una manera tan científica, vamos a lo terrenal? Es muy sencilla la terapéutica con hongos, es mucho más sencilla que la del cannabis en principio. El cannabis tiene un montón de moléculas, principios activos, desde los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides, los estirvenoides, incluso alcaloides, en su forma ácida los cannabinoides. La planta de cannabis con una plasticidad tremenda, que, o sea, dependiendo del tipo de planta, puede ser mayor
o menor productora de THC, la misma semilla, dependiendo de las condiciones del ambiente, la exposición al ultravioleta, dependiendo la altura en la que cultivas la planta, plantas que supuestamente son productoras de CBD, de pronto empiezan a producir THC y la cabeza te explota. Bueno, son realmente plantas que tienen una capacidad fenotípica muy grande. En principio, se cree que los principios activos de los hongos son menos, es la psilocibina y algunos otros alcaloides que son intermediarios en realidad en la vía de síntesis, por eso están mucho menos representados, ¿sí? Tienen también su producción de terpenos y demás, pero, insisto, el abanico de moléculas que maneja el cannabis respecto de los hongos es abismal la diferencia, al menos lo que se ha estudiado hasta ahora. Por eso definir la terapéutica es un poco más sencillo. Dicho esto, hay ciertos reportes de personas que te dicen, ¿no?, que estos hongos por ahí son más visuales, que estos hongos por ahí son más introspectivos, que estos hongos te dan un poquito más de energía, y eso tal vez se explique no por la composición de psilocibina, sino por la composición de las otras moléculas que están dando vuelta. Y otra vez caigo en los niños con autismo. Experiencias de padres te dicen, mirá, yo probé con este hongo y lo excitaba mucho. Probé con este otro hongo y como que lo bajoneaba un poco. Probé con este y es el que mejor le va. Un poquito como pasa con el cannabis, pero sin tantas variedades como existen. Significa que ya hay una cantidad de consumidores, volvemos de nuevo con un concepto terapéutico del hongo que ya lo están consumiendo y con resultados, según lo que me comentás, Sí. interesante. Lo que se ha expandido y en los últimos años es increíble. Es muy, pero mucho. Está pasando muy rápido. Está pasando acá en Argentina principalmente. Vuelvo a repetirlo. El cannabis. Esto arranca con el cannabis, ese cambio de paradigma que hubo, tanto en los profesionales médicos, pero también en las personas que entendieron que había una forma distinta de atender tus padecimientos, dentro de lo que se conoce como la autoatención, ¿no? El té con limón, o hacerte una compresa, o lo que sea. De pronto empezamos a recuperar esta idea de que, che, tengo romero en el patio, y resulta que el romero tiene mucho pineno, y el pineno es un potente broncodilatador, y lo puedo usar en lugar de ponerme un puff, y te abre los bronquios. O la lavanda, que tiene linalol, inhibe la recaptación de serotonina, y te mejora el estado de ánimo, y mejoras el sueño. Entonces, un poco tiene que ver con esa lógica, por eso es inevitable caer en lo que nos enseñó el cannabis. Dentro de ese contexto, hay un montón de personas que empiezan a cultivar o que pueden acceder por ellos mismos a los diferentes tipos de preparados, en un contexto también que, insisto, el médico ya no expulsa, como sí podía llegar a pasar antes. Vuelvo a repetirlo, es inevitable la redundancia, el cannabis fue lo que cambió esa forma de parar. Ahora, estás preparando un curso, creo que a partir de mañana, creo que es el curso. Sí, es una clase. Es una masterclass que armé, se llama Bases Neurofisiológicas de la Terapia con Hongos Psilocibios, aplicaciones frecuentes y los protocolos disponibles, ¿no? Es una clase que vengo dando todos los meses, hace ya casi 2 años y medio que empecé, ¿sí? Esto fue a raíz de una especie de reunión que armamos con un grupo de personas que estaban interesadas en esta temática. Lo hicimos en Córdoba, en Altagracia, con la gente de Sativa Madre, que nos abrieron el espacio, y bueno, armé una pequeña clase chiquitita contando esto, ¿no? A nivel neurofisiológico, cómo es que se explica o se podrían explicar los posibles mecanismos. Y a raíz de ahí fue complejizando un poco más la clase, se la expuse a un par de colegas, me hicieron una devolución, después se la expuse a un par de médicos, a todos les pareció excelente, les pareció muy buena, les pareció completa, las devoluciones que realmente servían, y bueno, y a raíz de eso empecé a abrirla a la gente. Insisto, una vez por mes la vengo dando. Significa que es abierta. Es abierta. Abierta al público. O sea, es al público en general. La mayoría, la mitad más o menos son profesionales de la salud. A lo largo de estos años, unas 4.500, 5.000 personas han tomado la clase, ¿no? Y unos 2.000 y pico son médicos. La clase tiene un valor sugerido, porque a mí algo que siempre me costó mucho fue cobrar. Eso es un problema que le pasa a todos los médicos. Casualmente en mi otra actividad estoy con médicos.
Le pasa a la Ujú. mayoría de los, me hiciste reír, le pasa a Es la muy mayoría de los difícil, médicos. Sí. es muy Eh, difícil. Y uno sí, pero tenés que valorar tu trabajo, y sí, estamos de acuerdo, pero de pronto hay gente que lo necesita y por una cuestión económica no puede acceder. ¿Cómo lo resolví? Valor sugerido. Hay un bien, 30% aproximado que bien, clase mes a mes, bien, lo toma la clase gratis, yo pago una bien, parte y está perfecto. Me encanta que sea así. Algo, esto digo siempre, lo único bueno que nos dejó la pandemia es que todo el mundo sabe usar Meet, todo el mundo sabe usar Zoom ahora. Bueno, en el Zoom entran 150 personas, 100 personas. ¿Qué problema hay? ¿Darlo a bien, uno o a 100? bien. Creo que ya para ir cerrando, ya nos quedan unos minutos y siempre agradeciéndote. El, tengo una frase que dice, comenzás a darte cuenta de lo que sabés cuando empezás a enseñar, cuando comenzás a transmitir. Cuando el doc me dice, en esta entrevista me comentás que un promedio de 4.000, 4.500 personas realizaron las charlas. ¿Qué devoluciones te realizaron? ¿Qué haces con esa devolución? Y si retroalimentás, porque esta charlita que diste hace en los principios, hoy es un masterclass. Bien, las devoluciones siempre son buenas, es positiva, siempre, en el 100% de los casos. Alguna corrección que tiene que ver por ahí con alguna forma y demás, pero eso viene del palo de mis colegas Bien, científicos. Esos son mucho más exigentes porque, bueno, entienden de otras cosas que por ahí se escapan a otros profesionales de la salud. La formación de un científico y un médico no es la misma. Entonces, siempre que yo se la muestro a un colega o invito a un colega, viene una devolución que es acertada, bien, ¿sí? Siempre lo tomo perfecto. porque es importante esas cosas. Y bueno, y también hay una dificultad a la hora de hacer divulgación, porque vos tenés que explicar algo que es relativamente complejo de forma sencilla. Entonces, se permiten ciertas licencias. Decir algo que por ahí no es del todo correcto en términos científicos, académicos, pero que allana mucho, 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 Bien, mucho el camino desde la comprensión. Y muchas veces es lo que uno busca, ¿no? Es muy importante cuando uno habla, la gente entienda que lo estás diciendo, ¿no? es, Eso a veces en el mundo de la ciencia no es tan común, ¿no? bien. Yo Luis, pertenezco a una élite y sí, poco me sí, sigue. realmente tenés varios roles dentro de uno y los ubicás con un lenguaje más pragmático para que del otro lado entiendan, si no, es complicado. Sí, la última pregunta por mi parte y nuevamente agradecerte. Si de 1 a 10 la industria canábica está, vamos a suponer en Argentina, 7 puntos. De 1 a 10 el tema de los hongos en Argentina, ¿qué puntaje le pondrías? Es muy difícil porque está explotando. Bien, Es un nicho, es un nicho que está explotando, sobre todo el tema de los adaptógenos, porque los silocidios son ilegales, esa es la realidad, pero hay un mercado ahí a disposición, ¿sí? Y Argentina tiene cultura de biotecnología, tiene cultura de microbiología, tenemos los profesionales, tenemos todo para poder avanzar en ese sentido. Así que te diría, no le puedo poner bien, un puntaje, pero te diría que está bien. agarrando envío. Doc, todo lo que necesiten promocionar con nosotros desde nuestra página web y de nuestra red, aquí estamos. Más que interesante el- esta conversación, porque se te nota que tu bagaje intelectual y técnico es amplísimo y estoy seguro que en cada charla se enriquece muchísimo los alumnos. Los últimos 20 segundos son para vos. Bueno, agradecerte el espacio, siempre el intercambio es importante, es lindo y nos nutre a todos. Y recién yo te hablé de la masterclass, que son 2 horas que yo estoy hablando sin parar, desde que arranco hasta que termino, y después de eso se abre la ronda de preguntas, que es lo que a mí más me Bien, interesa y más me nutre. Nosotros soy un robot. Después nos bien, quedamos 2 horas más, 3 horas más a veces, intercambiando experiencias, contando testimonios de primera mano, y demás. Y eso sí, lo tomo y es lo que a mí más me sirve. Y me voy sí, con lo que creo que es lo más importante. Nosotros somos seres humanos, ¿sí? Y siempre que uno habla, en esto la gente se pone mística y te habla del micelio, porque el micelio, ay, porque somos todos parte del micelio, no. Yo no soy una IFA, yo soy un ser humano, soy un mamífero que vive en comunidad.
¿sí? Y nosotros tenemos que construir comunidad. Y eso creo que es lo que nos toca hoy, desde un acto de militancia, cada uno respetando el lugar en el que se encuentra, pero tenemos que avanzar hacia la organización de la comunidad, básicamente, para poder dar esta discusión que en algún momento la vamos a tener que dar en términos legales. Así que ir preparándonos para ese momento. Bien, con esto no, ya no hay más palabras, dijiste absolutamente todo. Nuevamente, gracias y buenas noches. Buenas noches, Adiós. muchas gracias a vos por la invitación. Adiós.